Bueno, nos queda empezar a ver el último tema. ¿Se me escucha bien? ¿No tienen problemas? Arrancar porque siempre. No, creo que se está escuchando bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, nos queda por arrancar la tercera clase, ¿sí? El tercer tema, yo lo puse como clase, pero son temas, pues están, como verán, un poco distribuidos a lo largo de los días. Con respecto a las soluciones periódicas y los ciclos límites en un sistema, ¿sí? Que es algo también que suele aparecer bastante en esta clase de sistemas no lineales, no tanto para la oscilación en sí, que por ahí uno, cuando analiza un sistema, no pretende que haya oscilaciones periódicas en su circuito, en su sistema físico que está analizando, sino que prefiere evitarlas, ¿sí? Para lo cual, bueno, ahí existen, se fueron generando ciertas herramientas, ciertas teorías que nos permiten determinar bajo qué condiciones no pueden existir estas oscilaciones periódicas en nuestro sistema, por lo tanto tenemos garantía de que el sistema no va a oscilar, ¿sí? Vamos a comenzar por lo opuesto primero, vamos a empezar a ver un poquito, bueno, primero definir formalmente qué es un ciclo límite, qué es una solución periódica, ¿sí? Y a partir de esto vamos a determinar una primera herramienta que nos permita decir cuándo en un sistema hay soluciones periódicas o bajo qué condiciones estrictas hay soluciones periódicas dando vuelta, que básicamente es toda la teoría que surge de los teoremas de Poincaré-Bendixson, que, bueno, el nombre de Poincaré es bastante conocido, Bendixson se anexó en este último teorema, pero bueno, todo el análisis que hizo Poincaré va un poquito más allá de lo que vamos a ver en este curso, pero bueno, es una buena base, una buena herramienta para empezar a, bueno, decir ciertas cosas sobre el sistema. De vuelta, siempre buscando no encontrar la solución periódica, ¿sí? Sino pudiendo describir el sistema sin resolver analíticamente la ecuación en diferencia. Bueno, creo que la definición de solución periódica todas las conocemos, todos estamos acostumbrados, ¿sí? Básicamente una solución periódica es una solución que se repite a lo largo de un periodo de tiempo, ese periodo de tiempo acá lo denominamos como t, mayor a cero, ¿sí? Donde la solución empieza a repetirse intervalo a intervalo, ¿sí? Cada un tiempo t, donde la solución en un tiempo de t más t mayúscula al periodo es igual a la solución como si estuviéramos trabajando directamente sobre t. ¿Sí? Bajo estas condiciones, uno naturalmente trata de excluir lo que es la solución trivial, que es cuando x de t es igual a cero, ¿sí? Que sería, por ejemplo, cuando estoy operando sobre un punto de equilibrio, para hacer la distinción entre punto de equilibrio y solución periódica, porque bajo esta definición eh, tan cerrada, un punto de equilibrio entraría como solución periódica, ¿sí? Pero para nosotros vamos a excluir esa solución periódica cuando tenemos la solución trivial de nuestro sistema, ¿sí? Es decir, una solución constante, como bien decía. Bueno, como estuvimos viendo bastante, sobre todo en los ejemplos y demás, ¿cómo vemos una solución periódica en un plano de fase? Lo analizamos simplemente, o lo podemos describir simplemente como una órbita cerrada de nuestro sistema. ¿Sí? Esto, la palabra órbita implica que es una trayectoria, es decir, que si yo me paro en un determinado punto de mi sistema, el sistema va a seguir esa órbita periódica. ¿Sí? Si yo me paro en otro punto, va a continuar sobre esa periódica, ¿sí? Y siempre se va a repetir, ¿sí? El periodo t, ¿sí? El sistema, si arrancó en este punto, cuando pase un tiempo igual a t mayúscula, ¿sí? Va a volverse a repetir y va a volver a caer sobre este punto, ¿sí? Bien, efectivamente, esta curva cerrada que vemos acá es solución del sistema, ¿sí? Es decir, que si mi campo vectorial es continuo inferenciable, no va a existir una solución adicional que venga y atraviese este campo vectorial, ¿sí? Esto no puede suceder porque esto implicaría que existan dos soluciones para una misma condición inicial, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que pasa, por lo menos en sistemas perdón, que quedo apretando el botón, lo que pasa en estos sistemas, por lo menos en dos dimensiones, es que una solución periódica suele dividir, eso no quería, dividir el espacio en dos regiones. Una región interna,
¿sí? Y una región externa a la trayectoria cerrada. ¿Sí? Bajo esa hipótesis esa propiedad tan sencilla que solo sucede obviamente en un sistema planar, ¿sí? Si no tendremos que empezar a aumentar la trayectoria. Bueno, fueron surgiendo diferentes teoremas que nos permitían decir cuándo en el sistema se pueden dar esta clase de situaciones o cuándo en el sistema no se puede dar esta clase de soluciones. En particular, uno que está acostumbrado, sobre todo si viene trabajando en sistemas lineales, respuesta de este tipo la vio bastante similar a lo que es una solución periódica en un sistema lineal, ¿sí? Que nosotros ya sabemos que una solución periódica en un sistema lineal es básicamente una circunferencia cerrada, ¿sí? Obviamente necesitamos un sistema lineal centrado sobre el origen, donde eh, el sistema se mueve en torno a esta trayectoria, ¿sí? Como ya vimos, esta clase de estructuras o esta clase de sistemas se denominan estructuralmente inestables, ¿sí? Porque pequeñas perturbaciones no pueden sacar de esa condición, ¿sí? Pero si nosotros podríamos lograr de forma perfecta, ideal, un oscilador lineal, tendría esta forma, donde tiene una de las principales desventajas de que la amplitud de esta oscilación, por lo menos en las soluciones lineales, depende exclusivamente de la condición inicial que estemos marcando. Si arranco de este punto, voy a generarme esta órbita, pero si arranco de este punto un poquito más abajo, voy a generarme esta órbita cerrada. Y así voy a tener un infinito de soluciones periódicas de mi sistema, ¿sí? Que son efectivamente soluciones periódicas. Nosotros vamos a tratar de no trabajar con esta clase de soluciones periódicas, sino que vamos a trabajar con un tipo específico de soluciones periódicas que son las denominadas ciclolímites, ¿sí? Los ciclos límites, ¿sí? Son oscilaciones de este sentido, curvas cerradas en el espacio, pero que son estructuralmente estables, se llama. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, voy a escribir lo mismo, no color todo, si yo tengo un ciclo límite, voy a tener la misma propiedad de que si arranco sobre mi ciclo límite, el sistema se va a mover sobre ese ciclo límite, ¿sí? Pero que si yo me arranco en una región muy cercana al ciclo límite, ese muy cercana es relativo al problema, como siempre, las trayectorias, por lo menos para un ciclo límite estable, van a converger a esa oscilación periódica, que es un poquito el ejemplo del oscilador de Van der Pol que estuvimos viendo en la primera clase, ¿sí? Esta clase de situaciones donde soluciones iniciales muy cercanas al ciclo límite, que no están sobre el ciclo límite, convergen al ciclo límite, no es algo que se pueda dar en los sistemas lineales, ¿sí? Donde los únicos tipos de oscilaciones que tenemos son estas oscilaciones de tipo centro, las cuales son estructuralmente inestables, porque pequeñas perturbaciones me van a mover al sistema, ¿sí? No solo me van a cambiar la estructura, también pequeñas perturbaciones en la condición inicial me van a dar oscilaciones completamente diferentes en términos de amplitud y en términos de frecuencia, básicamente. Bajo la condición de existencia de un ciclo límite, el ciclo límite también va a ser una solución periódica, pero que va a ser estable en términos de amplitud y frecuencia. Siempre va a tener la misma amplitud y siempre va a tener la misma frecuencia, ¿sí? Nosotros, de vuelta, nos vamos a centrar en esta clase de oscilaciones, ¿sí? Pero es importante saber o entender bien la diferencia con una oscilación de tipo ciclo límite y una oscilación del tipo lineal, ¿sí? Las dos son soluciones periódicas, pero son de diferentes naturalezas y con diferentes propiedades, obviamente. Bien. Por lo tanto, vamos a definir nuestro ciclo límite como, en el espacio, como una curva cerrada aislada, ¿sí? ¿Qué implica esa palabra aislada? Que no hay otro ciclo límite, otra solución periódica, un diferencialmente cerca de esa solución periódica. Como si pasa en una estructura de tipo centro, por ejemplo, ¿sí? ¿Eso implica que no pueden haber dos ciclos límites dentro de mi sistema? No, ¿sí? Pueden haber tres, pueden haber infinitos ciclos límites en mi sistema. Lo que no puede haber es un ciclo límite muy pegado a otro ciclo límite, ¿sí? Porque ahí ya no estaríamos hablando de ciclos límites porque no va a ser una curva cerrada aislada, ¿sí? Básicamente, intuitivamente, sería como si yo pudiera, vamos a aprovechar el dibujito tan bonito que está hecho acá,
Un ciclo límite se va a dar cuando yo puedo trazar una región, dibujar, por dentro y por fuera, donde dentro de esa región solamente hay un ciclo límite. ¿Sí? La región es la interna, ¿no? Después pueden haber diferentes ciclos límites dependiendo sus características de convergencia y divergencia. Nosotros, de ahora en más, vamos a trabajar exclusivamente con ciclos límites estables, ¿sí? Pero también tenemos ciclos límites inestables y, bueno, semiestables, que son estables, por ejemplo, si vengo de afuera, pero son inestables si vengo de adentro, ¿sí? Obviamente la palabra inestable viene de la mano con que se aleja el ciclo límite, ¿sí? Un ciclo límite inestable son un ciclo límite donde, si me paro muy cerca del ciclo límite, las trayectorias divergen, en este caso al origen, y si me paro muy cerca por el lado de afuera del ciclo límite, las trayectorias divergen también, pero esta vez a infinito. ¿Sí? Por lo tanto, uno puede tener estos tres casos posibles. ¿Sí? Repito, nosotros nos vamos a centrar específicamente en esta clase de ciclos límites estables, porque en particular para los sistemas semiestables es un poquito más complicado, no es tan directo, pero para los sistemas divergentes, todas las herramientas que estemos estudiando ahora, ¿sí? Pueden ser analizadas de igual manera eh, para ciclos límites inestables, invirtiendo la parametrización del tiempo. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que en vez de recorrer las trayectorias en el sentido original del tiempo que estamos acostumbrados, ¿sí? Esto es tiempo igual a cero y esto es x de cero, imagínense, y esto es un, perdón, x de un t1, ¿sí? Vamos a recorrer, nosotros originalmente solemos ir del tiempo menor al tiempo mayor, ¿sí? Si queremos analizar ciclos límites inestables, podemos usar las mismas propiedades que vamos a ver ahora, las mismas teoremas, pero recorriendo la curva en el sentido contrario, o sea, yendo de t1 hacia t2. Que no es el sentido natural que uno, como uno percibe el transcurso del tiempo, pero matemáticamente uno puede hacer esa inversión de la parametrización del tiempo para analizar las trayectorias. ¿Sí? Fíjense que bajo un ciclo límite inestable, si yo, las trayectorias naturalmente van para este sentido, si yo invierto la parametrización del tiempo, un ciclo límite inestable se convierte automáticamente en un ciclo límite estable. ¿Sí? Voy para el otro lado y voy a converger al ciclo límite. ¿Sí? Por lo tanto, si bien no vemos los ciclos límites, bueno, sepan que bueno, todas las herramientas que estamos viendo para la detección de ciclos límites estables pueden ser analizados, pueden ser utilizados también para analizar ciclos límites inestables. Creo que esto lo dije todo. Bueno, ciclos límites estables, cuando tienen el ciclo límite cuando t tiende a infinito, inestables cuando se alejan del ciclo límite cuando t tiende a infinito, o cuando se acercan al ciclo límite cuando t tiende a menos infinito, que sería la inversión esta de parametrización, y ciclos límites estables donde algunas trayectorias van hacia el ciclo límite y otras trayectorias se alejan. ¿Sí? Como sería este caso que hay acá, que es el más rápido. En particular, no les mostré estas herramientas todavía, pero están en las carpetas que les compartí. Creo que esta clase no se las compartí, se las tengo que añadir al Moodle. Está este programita que lo pueden utilizar para, bueno, que no compartí las carpetas. Un segundito. Lo vamos a ver directamente. Ah, no, igual creo que hizo un movimiento de carpetas. Tools. Bueno, abrió el código, no quería esto. Esto lo pueden ejecutar directamente de fase, diagrama de fase, donde es una herramienta que hizo un profesor de acá hace bastante tiempo, ¿sí? Que nos permite básicamente graficar lo que son los diagramas de fase de un sistema de dos dimensiones, ¿sí? Donde pueden ver el diagrama de fase propiamente dicho y la evolución en el tiempo de un estado con respecto al otro también, ¿sí? En particular, esto, dado este sistema, uno puede, por ejemplo, graficar los vectores, ¿sí? Donde lo interesante que tiene esto es que si uno aprieta en una condición inicial, automáticamente el programita les grafica la solución temporal de esa condición inicial para diferentes lugares.
Entonces uno rápidamente puede ver el comportamiento de un sistema de dimensiones de forma bastante interactiva y bastante rápida, ¿sí? Esto lo pueden usar bastante para resolver, por ejemplo, los problemas de la práctica y ver cuál es el comportamiento y intuir cómo se debería comportar, por lo menos, ¿sí? En particular, bueno, le había preparado algunos, lo tenía, eh, creo, en la clase 3, perdón, acá, a ver si lo puedo ejecutar esto. Les había preparado algunos ejemplos de ciclos límites, un ciclo límite estable, uno inestable y otro estable también, ¿sí? Con diferentes ecuaciones, y algunas de estas aparecen en la práctica, así que les sirvo para analizar, para no perder tiempo escribiendo directamente, ya me los guardé acá. Pero si yo ingreso las ecuaciones dinámicas de mi sistema, ¿sí? Ecuación 1 correspondiente al estado 1, obviamente, y ecuación 2 correspondiente al estado 2, F1 y F2, ¿sí? Vamos a borrar esto. No sé si me mandaron quilombo. Como cambié, creo que necesito entrar acá. Espera, vamos a volver a la carpeta anterior para ver que no me genere problemas. Tools. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, acá en opciones pueden cambiar la escala temporal y demás de los ejes, límite de tiempo y demás, ¿sí? Pero en particular nos interesa graficar este sistemita. Creo que está muy lejos, así que vamos a... Esto tiene una órbita de 1, así que lo vamos a llevar a límite de 2 y de -2 para que me entre bien en el plano, bien prolijo. Obviamente, como el espaciado del campo vectorial es el mismo, mientras menos distancia tengan, más resolución van a tener en el campo vectorial, ¿sí? Y donde vemos que para diferentes condiciones iniciales, efectivamente, este sistema que vemos acá, de x2 menos x1 por x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 1, tiene justamente un ciclo límite, una oscilación en la circunferencia unitaria, ¿sí? Radio 1 de x2 y radio 1 de x1, ¿sí? Donde, si yo arranco el sistema para condiciones iniciales externas, el sistema converge al ciclo límite, y lo mismo pasa cuando arranco de condiciones internas al ciclo límite, ¿sí? Bueno, este clase de sistemas es un sistema que tiene un ciclo límite, estable en este caso, ¿sí? También se puede dar el caso de tener un sistema con ciclo límite inestable. Vamos a copiar esto acá. Vamos a copiar esto acá. Borrando todo. Eh, Vamos a graficar el vector, ¿sí? Fíjense que tenemos los campos vectoriales son muy similares, porque justamente juega un poquito con esto, con invirtiendo el signo de la derivada de ambos términos, ¿sí? Pero si yo aprieto afuera del ciclo límite, vemos que las trayectorias divergen. Mientras que si yo aprieto adentro del ciclo límite, las trayectorias convergen, ¿sí? Bueno, la región límite entre que converjo o diverjo justamente es el ciclo límite, que es el radio unitario, la circunferencia con radio unitario. Si yo pudiera, de forma muy precisa, elegir una condición inicial sobre mi ciclo límite, el sistema debería permanecer sobre el ciclo límite para todo tiempo futuro. Como mi pulso no va a ser nunca tan bueno, es muy difícil lograrlo. A ver si por lo menos consigo que dé una vuelta, creo que no voy a lograr. Bueno, acá hay una circunferencia justo en el límite donde se separa esta trayectoria que converge y esta trayectoria que diverge, donde se encuentra justamente mi ciclo límite, ¿sí? Obviamente, analizar el ciclo límite inestable es más complicado. ¿Qué me refería con dar vuelta a la parametrización del tiempo? Bueno, pueden cambiar el signo de las derivadas, ¿sí? Directamente. Eso ya debería ser el truco. Fíjense que si acá pongo menos, y esto lo cambia por un menos, y acá pongo un más, y esto lo cambia por un menos, debería pasar de un ciclo límite inestable a un ciclo límite estable, ¿sí? Y es por eso que todas las herramientas que vamos a ver eh, a continuación, que van a ser particularmente para determinar ciclos límites estables, pueden ser utilizadas justamente también para analizar ciclos límites inestables. Bueno, acá hay otro, que creo que se los dejé acá, que es otra forma más rara. Creo que son todos armónicos, no tienen nada raro.
salvo que este sea el de Van der Pol, no me acuerdo. No, ¿ves? Son todos armónicos y estables. Ah, no, bueno, esto es un ciclo límite semiestable, fíjense. Las trayectorias que vienen de afuera convergen al ciclo límite. Si quieren, le vamos a dar un poquito más de tiempo para que se vea bien. Para que se vea la... Fíjense cómo, si vengo de afuera, el sistema converge a un ciclo límite a una oscilación periódica, ¿sí? Pero si arranco de adentro, el sistema converge, perdón, a cero, ¿sí? Esta es la definición de un ciclo límite inestable, semiestable, perdón, ¿sí? Ahí tienen los tres casos para jugar. Esta herramienta se las recomiendo. Después debería actualizarla porque creo que MATLAB ahora tiene algunas herramientas mejores para hacer estas cosas. Así que podría mejorar un poquito la aplicación para que no quede tan viejita. Darle un lavado de cara, aunque sea. Pero bueno, siempre pueden usar esta herramienta para analizar los diferentes sistemas que vamos viendo a lo largo de la práctica. ¿Sí? Es bastante sencillo sin tenerse que poner a escribir comandos complejos ni nada de ese tipo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos algunos de los casos que le venía hablando. Bueno, ¿qué hora es? No quiero atrasar mucho. Y 51, bien. Bueno, antes de arrancar directamente con la definición de los teoremas de ciclos límites, existencia de ciclos límites, hay que ver algunos conceptos muy preliminares, son solo esto, no se asusten, no vamos a profundizar mucho en la matemática, pero entra en juego algo que hasta ahora no habíamos nombrado, que son los puntos límites, ¿sí?, de un sistema, ¿sí?, que para fines prácticos son puntos límites, y ahora vamos a entrar bien en la definición, todos los puntos de equilibrio y todos los puntos de una trayectoria periódica. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo un sistema que tiene una trayectoria periódica de este estilo y tengo un punto de equilibrio en el origen, bueno, esto de acá es un punto límite y cualquier punto de esta trayectoria también es otro punto límite. ¿Sí? En este caso tendría infinitos, obviamente, pero bueno, esta es la definición de punto límite. ¿Sí? Ahora vamos un poquito a la noción sobre esto. ¿Sí? Para un sistema por lo menos planar de dos dimensiones, un punto Z perteneciente a R2 se va a llamar punto límite positivo, ¿sí? Ahora vamos a hacer la distinción con punto límite negativo, pero piensen en punto límite simplemente. Se va a llamar punto límite positivo de una trayectoria, ¿sí? Acuérdense que esta trayectoria, así nombramos el conjunto solución de todas las soluciones de un sistema en particular, ¿sí? Dado un sistema de x punto igual a f de x, en general llamamos conjunto solución, dependiendo de t, a phi de x. Obviamente la solución depende de la condición inicial, y esto es igual a un x de t para una determinada condición inicial. ¿Sí? Es como si en una única función yo podría condensar todas las soluciones habidas y por haber. Básicamente, esto en sistemas lineales, como ya venimos hablando, es el famoso e a la a por t por x. En sistemas no lineales no sabemos porque no sabemos cuál es la solución. Vamos a llamar punto límite de una trayectoria del conjunto solución de mi sistema de ecuaciones diferenciales no lineales. Si existe una sucesión de tiempos, y vuelve a aparecer el concepto de sucesión, o sea, una secuencia de tiempos t1, t2, t3, t infinito, ¿sí? Donde este t infinito tiende a infinito, bueno, para justamente n tendiendo a infinito, ¿sí? Tal que las trayectorias de mi sistema, evaluados en cada uno de estos tiempos, ¿sí?, tienden al punto z, a mi punto límite, cuando n tiende justamente a infinito. ¿Sí? Es algo parecido a lo que venimos trabajando con, por ejemplo, el método de Picard para encontrar soluciones de mi sistema. ¿Sí? ¿Qué va a pasar esto? Bueno, imagínense que tenemos un punto estable, ¿sí?, y tenemos una trayectoria que va a ese punto de equilibrio. Bueno, yo me puedo crear unas sucesiones de tiempo, imagínense x espaciadas, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10. Si esto tiene convergencia asintótica, cada vez me voy a ir acercando más, se van a ir
como apretando los tiempos, ¿sí? Porque cada vez le cuesta más llegar al valor, ¿sí? Donde si el t de n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, la trayectoria del sistema converge al punto z, que sería mi punto límite, ¿sí? Por eso justamente un punto de equilibrio es un punto límite positivo si el punto de equilibrio es estable, ¿sí? El conjunto de todos los puntos límites que hay en mi sistema se denomina conjunto límite positivo. Además, si yo tuviera otro punto de equilibrio acá, ¿sí? También, y este punto también es un punto límite, bueno, el conjunto de este punto más este punto es mi conjunto límite positivo. En este caso, si lo fueran estables, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué tenemos esta definición tan rebuscada si simplemente nos basta decir con que, bueno, tenemos un punto de equilibrio estable y listo? Bueno, porque esta definición, como bien lo dijimos al principio, también incluye a los puntos de una trayectoria. ¿Cómo los incluye? Bueno, de una forma bastante sencilla, ¿sí? Imagínense que, y ahora por temas de facilidad, sobre todo porque estamos viendo una asociación del tiempo, vamos a graficar en el tiempo. Imagínense que tengo un grafiquito del tiempo de uno de los estados, X, ¿no? Donde yo arranco con una condición inicial y el sistema converge a una oscilación periódica. Imagínense que arranco acá, hará su transitorio y después se va a una solución periódica. Bueno, imagínense que yo tomo una sucesión de tiempos equidistantes, ¿sí? T1, T2, T3, todos equiespaciados por un valor T, que en este caso, si lo elijo de forma inteligente, debería ser obviamente el periodo. Imagínense que cae justo por acá. Acá cae acá, acá cae acá, acá cae acá. Bueno, mi espacialidad del tiempo no es la mejor, pero vamos a dejarlo así debería hacerlo del más largo transitorio, así que no tiene sentido. Esto es T1, esto es T2, esto es T3, T4. Bueno, perdonen, sí, vamos a modificar esto porque esto me quedó feo. Feo, 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 porque no tiene que pasar por acá, tiene que pasar por acá. Y esto no tiene que pasar por acá, sino que tiene que pasar por acá. Creo que con este borro esto. Esto pasa. Bueno, no quería este color. Con azul. ¿Sí? Tengo una secuencia de tiempo y evalúo mi solución para diferentes instantes de tiempo de mi secuencia. ¿Sí? Bueno, en un punto, cuando analizo esto, en un punto me cayó acá, vamos a usar otro color. El estado me cayó acá, en otro punto el estado me cayó acá, el estado me cayó acá y el estado me cayó acá. Fíjense que como esto es una solución periódica, y si yo elijo inteligentemente esto como el periodo de mi señal, ¿sí? Este punto cumple la definición que vimos probablemente de punto límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, más allá del transitorio que pudiera tener, esto es un transitorio donde no se respeta, después de pasado ese transitorio siempre voy a parar al mismo punto, al mismo valor de x. Y eso va a ser para t teniendo infinito porque esto si es periódico, se va a repetir para todo tiempo, ¿sí? Bajo esta definición de punto límite, todos los puntos de mi solución periódica son puntos límites de mi sistema, ¿sí? Porque puedo encontrar una sucesión de tiempos, equiespaciados o no, eso lo elijo yo como quiera, ¿sí? Tal que el sistema converja a un punto en particular, ¿sí? Si yo me olvido de lo que pasa en el transitorio, me olvido de lo que pasa acá, y solo analizo lo que pasa en los puntos que marqué, ¿sí? El sistema se ve como si fuera un sistema discreto que converge al mismo valor de x. ¿Sí? Bueno. Este razonamiento lo podría hacer con cualquier otro punto de mi solución periódica, por lo tanto, cualquier otro punto de mi solución periódica también debería ser un ciclo límite. ¿Sí? Por lo tanto, esta definición tan rebuscada empieza a tomar un poquito más de sentido, ya que dentro de mi bolsita de puntos límites
de vuelta no solo voy a incluir a los puntos de equilibrio, sino que voy a incluir a todos los puntos de mi solución periódica. Dado un sistema que tiene una solución periódica y un punto de equilibrio en el origen, digamos, ¿sí? El conjunto límite va a ser el conjunto de todos los puntos de esta trayectoria, ¿sí? Todos estos puntos son puntos límites, va a ser la suma de todos los puntos de esta trayectoria y el punto que hay en el origen. Eso va a ser mi conjunto límite. Una bolsita que agrupa todos los puntos límites que hay en mi sistema, ¿sí? Bajo esta definición, uno puede redefinir un poco lo que es la definición de ciclo límite y hacerla un poquito, formalizarla un poquito, ¿sí? Por lo que concluimos en esta definición que dice que un ciclo límite es una órbita cerrada gamma, ¿sí? Siempre que hablamos de órbitas cerradas, hablamos de una trayectoria que, dado una condición inicial, el sistema vuelve a esa condición inicial, ¿sí? A esta trayectoria cerrada la llamamos gamma, ¿sí? Para la cual existe algún punto X del plano que no pertenezca a la trayectoria cerrada, es decir, un punto por fuera de la trayectoria, por fuera por dentro, sí, pero que no caiga justo en la trayectoria, tal que gamma es el conjunto límite de esa solución. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que la trayectoria de mi condición inicial que arranca por fuera va a tener como punto límite o como conjunto límite, porque voy a tener infinitos puntos límites del sistema, mi solución, mi solución de sistema va a ir a parar justamente esa solución periódica. ¿Sí? Por lo menos cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta definición? Porque yo no sé, a este tiempo que hay acá, t igual 5 segundos, por ahí pasó 5 segundos y el sistema aparece acá, pasó 10 segundos y aparece acá. Yo no sé cuánto tarda en llegar, ni si va a llegar, si no. ¿Sí? No tengo dimensión sobre la velocidad de convergencia que tienen mis trayectorias de ciclo límite, pero yo sé que el sistema para tiempos tendiendo a infinito converge a esa trayectoria gamma cerrada, ¿sí? Entonces el sistema en algún momento va a llegar a justamente a ese ciclo límite y va a empezar a oscilar. ¿Sí? Esto se da básicamente porque si yo tengo una convergencia asintótica de mi condición inicial hacia la trayectoria cerrada, igual esa trayectoria cerrada va a ser un ciclo límite, por más que tarde un tiempo infinito en llegar a esa trayectoria cerrada. ¿Sí? Que es un poco la solución la definición que usamos para punto de equilibrio. ¿Sí? Si nosotros analizamos un punto de equilibrio de un sistema lineal, ¿sí? Decimos, bueno, es el punto al que el sistema converge, bueno, pero en un sistema lineal yo agarro una condición inicial diferente de cero y da un punto de equilibrio estable, el sistema nunca llega al punto de equilibrio. O sea, siempre me acerco un poquito, pero nunca estoy en el punto de equilibrio porque esa convergencia es asintótica. ¿Sí? Bueno, esa convergencia asintótica también la definimos justamente para lo que son las soluciones periódicas. ¿Sí? Por más que tarde infinito tiempo en llegar a la solución periódica, sigue siendo una solución periódica. ¿Sí? Eh, por lo tanto, es una definición análoga de vuelta a un punto de equilibrio, ¿sí? Definida justamente para soluciones periódicas o ciclos límites en particular. ¿Sí? Fíjense algo muy importante, ahora que dije solución periódica, y me van a ver mucho hablar de soluciones periódicas cuando me refiero a ciclos límites, pero ciclos límites y soluciones periódicas son dos cosas diferentes. Un ciclo límite es una solución periódica, pero una solución periódica no necesariamente es un ciclo límite. ¿Sí? Fíjense que bajo esta definición que hay acá, una oscilación lineal no es un ciclo límite. ¿Por qué? Porque si yo defino mi solución cerrada gamma, como acá, no existe ningún punto de inicio por fuera o por dentro de esa solución periódica o esa curva cerrada gamma que converja gamma. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un sistema lineal, nosotros sabemos que, dado esta condición inicial, el sistema se va a quedar oscilando bajo esa misma condición inicial. ¿Sí? Nunca se va a acercar al ciclo. Entonces, no existe ninguna condición inicial por fuera de gamma que converja a gamma. ¿Sí? Por lo tanto, una solución periódica
como la que se produce en un sistema lineal, no es un ciclo límite bajo esta definición. ¿Sí? De vuelta, me van a escuchar mucho hablar de soluciones periódicas cuando me refiero a ciclos límites. En particular, bueno, muchos de los teoremas nos garantizan que existan soluciones periódicas, pero no nos dicen nada si esas soluciones periódicas son aisladas. Entonces, sabemos que hay una solución periódica, pero no sabemos si esa solución periódica es un ciclo límite. ¿Sí? Cosa que en algunos casos puede ser una complicación, pero en algunos casos se soluciona fácil, simplemente evaluando algunas condiciones iniciales, viendo si el sistema converge a la solución periódica o no, a un ciclo límite o no. Pero bueno, ¿por qué vemos esta definición? Porque, bueno, es una de... forma parte del enunciado básico de lo que es los teoremas de Poincaré y Bendixson. Otra definición que vamos a usar bastante es la de, ya la nombramos un poquito cuando analizamos el teorema 2 de existencia y unicidad, que es la definición de un conjunto invariante. Le falta una I, definición, que es una región M, perteneciente a R2, M o D, no sé por qué le puse M, se dice positiva, en negativa por ahora omítanlo, ahora vamos a volver, ¿sí? Se dice positivamente invariante con respecto a un flujo, solución de mi sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, ¿sí? Sí, para toda condición, esto debe ser x0, para toda condición perteneciente a M, es decir, dado un conjunto M, esto no es una trayectoria, es un conjunto, ¿sí? Hay algo dentro, ¿sí? El sistema no necesariamente oscila o se mueve en los límites de este conjunto, ¿sí? Para cualquier condición inicial x0 dentro de este conjunto, ¿sí? La solución de mi sistema para x0, ¿sí? Se va a mantener en M para todo tiempo futuro. Es decir, que si el sistema arranca dentro de mi conjunto M, la solución no sé bien cómo se va a mover, pero se va a quedar dentro de mi conjunto M para todo tiempo futuro y nunca se va a ir. ¿Sí? Esa, de vuelta, es la definición de conjunto invariante. ¿Sí? En resumidas cuentas, esta definición implica que un conjunto es positivamente invariante si toda trayectoria que inicia en M permanece en M para todo tiempo futuro, donde M es un conjunto de R2, básicamente. ¿Sí? Bueno, ¿por qué se define negativamente invariante o positivamente? Bueno, negativamente se usa justamente para la definición de ciclos límites inestables, por ejemplo, donde eh, un conjunto M es negativamente invariante si dado un conjunto de solución x de t x0, ¿sí? Si yo puedo demostrar que el conjunto que invierte la parametrización del tiempo, o sea que voy de menos t, ¿sí? Voy en el sentido contrario, converge a M para todo tiempo futuro, ¿sí? Es decir que si me voy para atrás en el tiempo, permanezco en M para todo tiempo futuro, ¿sí? Que son dos definiciones análogas, uno de vuelta, como está acostumbrado a que el tiempo corra en un solo sentido, ves más natural que sea positivamente invariante, pero para fines prácticos, sobre todo para analizar ciclos inestables, la definición en su contraparte como negativamente invariante nos sirve justamente para analizar, usar las mismas propiedades que vamos a deducir ahora, simplemente invirtiendo de vuelta la parametrización del tiempo, ¿sí? Pero bueno, para fines prácticos, si lo que vamos a hacer nos sirve simplemente la definición de positivamente invariante. De vuelta, sepan que todo esto se puede ser utilizado para sistemas con ciclos límites inestables. Bajo estas dos definiciones, que son de definición de punto límite y conjunto límite y definición de ciclo límite propiamente dicha y la definición de conjunto invariante, ahora sí estamos en condiciones de enunciar el primer teorema que nos da las condiciones para las cuales puedo garantizar que dentro de mi sistema va a existir una solución periódica en un determinado conjunto. ¿Sí?
que es básicamente el famoso teorema de Poincaré-Bendixson que venimos enunciando desde, creo que la primera clase. ¿Sí? Que dice básicamente algo por el estilo, van a encontrar varias definiciones, si son sistemas invariantes en el tiempo, si son invariantes en el tiempo, o si, dependiendo de qué conjunto estén analizando, ¿sí? La más básica que puede encontrar para bajárselo lo más posible es esta que hay acá, que es dado un conjunto D perteneciente a R2, un conjunto cerrado, ¿sí? Cerrado, acuérdense que es que contiene dentro del conjunto su límite, acotado, es decir, que no contiene al infinito, y que es invariante con respecto al flujo del sistema x punto igual a f de x, ¿sí? el cual tiene un, uy, el cual tiene un conjunto límite L, dado por esto, ¿sí? Entonces, dado, es decir, tenemos un conjunto D hasta ahora, cerrado y acotado, y podemos garantizar que este conjunto D es positivamente invariante, ¿sí? Entonces, dado una trayectoria gamma dentro de D, para todo esto, está bien, lo estaba leyendo al revés, ¿sí? Entonces, dada una trayectoria gamma, ¿sí? Imagínense que tengo una trayectoria gamma acá. Uy, no se ve nada este color, vamos a borrarlo. Da una trayectoria gamma, ¿sí? Eh, ¿Sí? Podemos garantizar que esta trayectoria gamma existe y es un ciclo límite de mi sistema dentro del conjunto D cerrado, acotado e invariante, positivamente invariante, si el conjunto límite L no contiene puntos de equilibrio dentro de D. ¿Sí? Si yo puedo garantizar que todas mis soluciones permanecen dentro de D y dentro de D no existen puntos de equilibrio, entonces no queda otro que exista dentro de ese conjunto D una órbita cerrada, básicamente. Eso es lo que nos está diciendo dentro del sistema. ¿Por qué? ¿Sí? Sucede esto y bueno, básicamente este teorema nos da una idea de lo que pasa en un sistema determinístico, ¿sí? Dado un conjunto D, no importa qué forma tenga, o mi conjunto D, ¿sí? Si yo demuestro que mi conjunto D es positivamente invariante, es decir, que toda trayectoria que ingresa a D permanece dentro de D para todo tiempo futuro, bueno, las trayectorias dentro de D, imagínense que vengo por acá, ¿sí? Bueno, vamos a ver el color rojo porque no va a ser buen contraste. Cualquier trayectoria que ingrese a D, ¿sí? Tiene que decidir qué hacer, por dónde me muevo, hacia dónde voy, qué hago, ¿sí? Lo único que sé de esa trayectoria es que como D es positivamente invariante, lo único que no puedo hacer es volver a salir, ¿sí? Porque justamente D es positivamente invariante. Ahora bien, si no puede volver a salir, la trayectoria tiene que ir a parar a algún lado, ¿sí? Porque no puede quedarse variando aleatoriamente por el mundo, por el sistema, ¿sí? Vivimos en un punto determinístico, entonces el sistema va a ir sí o sí a parar a algún lado. Ese algún lado, por la definición de conjunto límite, o bien es un punto de equilibrio o bien es eh, una trayectoria cerrada, ¿sí? Si yo garantizo que dentro de mi conjunto D no hay puntos de equilibrio, entonces la única que queda es que ese algún lado a donde va a parar esta trayectoria sea efectivamente a una solución periódica, ¿sí? Porque, repito, el sistema no puede quedarse aleatoriamente variando, el sistema no puede quedarse para todo tiempo futuro aleatoriamente dentro de mi conjunto D, puse verde, dentro de mi conjunto D, el sistema no va a poder quedarse variando aleatoriamente toda la vida, porque en algún lado se va, bueno, primero si no se puede tocar, en algún lado le van a quedar opciones, no va, y va a tener que ir a parar a algún lado sí o sí, ¿sí? Ese algún lado es o bien un punto de equilibrio o una órbita periódica. Si el sistema, si yo tengo garantía que dentro de D no hay punto de equilibrio, entonces la única forma de que D sea positivamente invariante es que justamente dentro de mi conjunto D exista una órbita periódica, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos dice el teorema de Poincaré-Bendixson o su criterio, ¿sí? Que básicamente nos dice cómo aplicarlo, ¿sí? Eh, bueno, con un ejemplo por ahí queda un poquito más claro, ahora lo vamos a ver, ¿sí?
Déjenme hablarle un segundito sobre el criterio, ¿sí? El criterio simplemente es lo mismo que el teorema, solamente una forma de aplicarlo de forma práctica, ¿sí? Que es básicamente, dado un sistema planar x punto igual a f de x y sea un conjunto D cerrado y acotado, ¿sí? Si se cumplen estas dos cosas, ¿sí? Que D no contiene punto de equilibrio, omitan esto, ahora lo vemos. Esto ahora lo vemos, porque ocurre esto, ¿sí? Si D no tiene punto de equilibrio y toda trayectoria que comienza en D se queda en D para todo tiempo futuro, es decir, que D es positivamente invariante, entonces el conjunto D, dentro del conjunto D, existe aunque sea una órbita periódica, ¿sí? No nos dice si es una, si son infinitas, si son cuántas, nos dicen que aunque sea va a haber una órbita periódica, ¿sí? Eh, repito, si D no tiene punto de equilibrio en su interior, vamos a dibujar, si tengo un D que no tiene punto de equilibrio en su interior, ¿sí? Elijo una región en el plano que sé que no tiene punto de equilibrio, y puedo demostrar que mi conjunto D es positivamente invariante, o sea, que toda trayectoria que arranca en D permanece en D para todo el tiempo futuro, ¿sí? Entonces yo puedo tener garantía 100% de certeza de que dentro de ese conjunto D va a haber una órbita periódica. De vuelta, el problema de todos estos teoremas es que no dice cuándo, ni si son muchas, ni dónde va a estar. Yo sé que dentro de ese conjunto D hay una oscilación. No sé de qué tamaño, pero sé que existe, ¿sí? Y eso es lo que nos dice básicamente el teorema y bueno, es una forma de aplicarlo el criterio, ¿sí? Fíjense que la única condición de D es que sea cerrado y acotado, ¿sí? Esa es la única condición que sea, ¿sí? Por lo cual, fíjense que esta salvedad que aparece acá, si D además o no contiene punto de equilibrio o solo contiene punto de equilibrio cuya matriz jacobiana en dicho punto posea autovalores con parte real positivo, ¿sí? Nosotros sabemos que si los autovalores de un punto de equilibrio son positivos, las trayectorias divergen de ese punto de equilibrio, ¿sí? También nos sirve como región D posible para, bueno, demostrar la existencia de órbitas periódicas. ¿Por qué sucede esto? Porque si, imagínense que yo quiero analizar si hay un ciclo límite dentro de una región del plano D, ¿sí? Pero en esa región del plano D no puedo obviar que en el origen, por ejemplo, hay un punto de equilibrio, ¿sí? Y ahora el teorema nos decía que no contiene punto de equilibrio. Bueno, si el sistema tiene un punto de equilibrio, pero ese punto de equilibrio es inestable, o dicho más formalmente, su matriz jacobiana, la matriz jacobiana igual en ese punto de equilibrio, tiene autovalores con parte real positiva, ¿sí? Entonces yo siempre puedo generarme un conjunto de prima, ¿sí? Omitiendo una región pequeñita alrededor de mi punto de equilibrio. Y tomo ahora esta nueva región de forma de anillo. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque como sé que las trayectorias cercanas a la condición inicial divergen, yo siempre voy a poder encontrar una región que encierra X tal que las trayectorias se vayan de X y atraviesen esa región y no vuelvan nunca más, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que mi punto de equilibrio es inestable, bueno, simplemente lo excluyo en mi análisis y yo sé que el sistema va a entrar a mi D', ¿sí? Que es mi región de forma de anillo, ¿sí? No sucedería así si yo tuviera un punto de equilibrio estable, porque ahora puedo tener un punto de equilibrio estable en mi D. Si mi punto de equilibrio es estable, ¿sí? Entonces, por más que D sea invariante, o sea, cualquier trayectoria que arranca en D permanece en D para todo tiempo futuro, bueno, eso no implica que el sistema tenga un ciclo límite, porque el sistema tranquilamente, si arranca en D, podría venir por acá, dar una vueltita y converger al punto de equilibrio, y lo hace sin ciclo límite, ¿sí? Así que es importante que si hay un punto de equilibrio dentro del sistema, ese punto de equilibrio no sea estable, ¿sí? Porque si no es estable, simplemente lo puedo excluir del análisis y listo. Si es estable, perdón, no puedo hacer eso. Bueno, como todo, queda un poquito más fácil de comprender con algún ejemplo que tenía acá. Bueno, estos dibujitos que hice, siempre me olvido que tengo
Tengo una región de muestra acá, dado. Creo que esto ya lo dije, pero repito lo que leo. Dice, ¿cómo podemos determinar si una región es positivamente invariante? Bueno, si tenemos un punto de equilibrio inestable, como bien decíamos, ¿sí? Siempre podemos generarnos, si esta es mi región D por fuera, ¿sí? Que condice con una región equivalente a una región S1, y si tenemos otra región S2, mi conjunto de prima, que va a ser igual a bueno, intersección, acá ya no me acuerdo de los símbolos matemáticos, ¿sí? Va a ser esto que está acá adentro, y que es, no es la intersección, es el complemento. Bueno, va a ser S1 menos S2, sí, no sé si la definición topológica es correcta, pero puedo definir siempre una región de prima de esta manera, ¿sí? Tal que excluya a esta parte que hay acá, me la saco del análisis, no la quiero, ¿sí? Y vea qué pasa dentro de esta región, ¿sí? Si yo ya tengo garantía de que mi punto de equilibrio es inestable, ¿sí? Entonces yo sé que por lo menos por S2, las trayectorias que atraviesen S2 no van a volver a ingresar, ¿sí? ¿Qué me falta determinar? Me falta determinar justamente que las trayectorias que arrancan, que ingresan por S1, permanezcan en S1 para todo tiempo futuro. ¿Sí? Algunos se anima a decir cómo podrían demostrar que las trayectorias que arrancan dentro de ese 1 permanecen en ese 1 para todo tiempo futuro. ¿Qué podrían hacer matemáticamente para determinar eso? ¿O qué entra en juego acá? Yo quiero demostrar que mi región de prima en este caso anular, es positivamente invariante. Yo sé que mi región interna, ya las trayectorias ingresan a D. Me falta demostrar que las trayectorias sobre la región externa también ingresan a D y permanecen en D para todo tiempo futuro. ¿Qué debería haber si quiero analizar efectivamente si es un conjunto positivamente invariante? Bueno, una forma de verlo es analizando el campo vectorial sobre esta región que hay acá, mi región externa. Si yo puedo demostrar que la componente del campo vectorial sobre esta región externa siempre apunta para adentro, para cualquier punto de esta región externa S1 la llamé, si yo demuestro que las trayectorias, que el campo vectorial siempre tiene dirección hacia adentro de mi conjunto D, entonces estoy demostrando que justamente ese conjunto D es positivamente invariante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el comportamiento del sistema responde justamente a ese campo vectorial. Entonces, si el campo vectorial ya tiene este sentido, no quería hacer esto, si el campo vectorial ya tiene este sentido, no hay forma de que venga una trayectoria y lo atraviese en sentido contrario. ¿Sí? Porque justamente el campo vectorial me indica cómo se mueven esas trayectorias. Entonces, con demostrar que el campo vectorial evaluado en todos los puntos de mi trayectoria apuntan hacia adentro de mi conjunto D, estoy demostrando que ese conjunto D es positivamente invariante. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo harían eso matemáticamente? Bueno, uno lo puede analizar directamente analizando la proyección del campo vectorial sobre el vector tangente, el vector gradiente, perdón, a la superficie en cada uno de los lados. ¿Sí? Que es básicamente esto que hay acá. El producto punto o la proyección del campo vectorial sobre la normal a la superficie. ¿Sí? Acuérdense que, bueno, el gradiente justamente, si yo calculo este vectorcito es un vector de esta manera, esto es delta S1, siempre apunta normal hacia afuera, ¿sí? En este caso, normal hacia afuera. Esto es gradiente de S2 y gradiente de S1. Si yo hago el producto del campo vectorial con respecto a ese vector, básicamente lo que estoy viendo, imagínense que tengo un campo vectorial que hace esto, viene por acá y hace esto, y se va para acá, ¿sí?
Si yo analizo o hago el producto punto entre la componente del campo vectorial y ese vector tangente, básicamente lo que estoy viendo es la proyección del campo vectorial sobre ese vector tangente. ¿Sí? La definición del producto punto. Bueno, si esa proyección me da positiva, que tiene el mismo sentido, implica que las trayectorias están saliendo. Si esa proyección me da negativa, implica que las trayectorias están entrando a la superficie, por lo menos en la componente externa. En la componente interna pasa lo opuesto, yo quiero que entren, tengan esta dirección las componentes del campo vectorial y que tengan esta dirección las componentes del campo vectorial, sobre ese 1 y sobre ese 2. ¿Sí? Entonces, simplemente demostrando que la proyección de F sobre un vector normal a S1 es la de afuera y S2 es la de adentro, ¿sí? La proyección del campo vectorial sobre el vector normal a S1 es negativo, es decir, que las trayectorias apuntan hacia adentro, y que la componente del campo vectorial proyectada sobre el vector normal a S2 apunta hacia adentro, o sea, es positiva. Ahora es positiva porque quiero que apunte en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces estoy demostrando, si demuestro que esto se cumple matemáticamente, analíticamente, estoy demostrando que justamente el conjunto D, delimitada por las regiones S1 y S2, es efectivamente positivamente invariante. ¿Sí? Y esta sería la forma matemática de demostrar. Bueno, estamos. Bueno, vamos a hacer un ejemplito y los libero medio temprano hoy. Quiero un ejemplo, dos ejemplos, así que no tan temprano. Y después los próximos criterios los vamos a dejar para la clase que viene. Vamos a analizar qué pasa, por ejemplo, con un sistema lineal. Si nosotros tenemos un sistema lineal y queremos aplicar este teorema, ¿sí? Independientemente si está bien aplicado o mal, lo queremos ver. Bueno, si se acuerdan, este tipo de estructuras de sistemas lineales es una estructura que tiene un punto de equilibrio con estructura de tipo centro. ¿Sí? Es decir, que tiene dos autovalores complejos conjugados con parte real igual a cero. ¿Sí? Bueno, vamos a usar este teorema, para lo cual necesitamos definir una región que limita mi conjunto. Uno en general, lo más sencillo, eso va a depender mucho del problema, pero uno en general trata de arrancar con lo más sencillo, que es simplemente planteando una circunferencia. ¿Sí? Ahora bien, mi conjunto D, donde quiero demostrar todas estas cosas, lo voy a definir de esta manera. ¿Sí? Fíjense que es lo que venimos trabajando, pero expresado de forma matemática. Esta región externa es un S de X igual a C2 y una región interna llamada, esto lo pongo por acá, S de X igual a C1, donde si estoy trabajando dentro de esos dos límites, ¿sí? Básicamente me está diciendo que estoy trabajando en esta región que hay acá. ¿Sí? Y esa es la definición formal de mi región cerrada y acotada. ¿Qué tiene este sistema? Bueno, tiene un punto de equilibrio en el origen, ¿sí? Como cualquier sistema lineal. Bueno, planteándolas a mi región D de esta manera, justamente estoy excluyendo de mi análisis a ese punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, hasta ahora está todo bien planteado. Mi conjunto es cerrado porque contiene al límite con el igual, es acotado porque C2 es un número mayor a 0 y esto debería ser menor a infinito, si quieren, para hacerlo más estrictamente. Y no puse punto de equilibrio porque justamente con S de X igual a C1 lo excluí. ¿Sí? Por lo tanto, estoy en condiciones de empezar a analizar mi sistema. ¿Cómo analizo mi sistema? Bueno, necesito ver cómo es la proyección del campo vectorial sobre, por lo menos, las regiones límites, cuando S de X es igual a C1 y es igual a C2, de mi dominio D. ¿Sí? Y esto no es nada más ni nada menos que una cuenta matemática. La fórmula matemática de S la tengo, la fórmula de campo vectorial ya la tengo, ¿sí? Entonces, si hago el producto punto entre estas dos cosas, me queda básicamente esto que era acá, ¿sí? Donde, obviamente, la derivada parcial de S de X con respecto a X
con respecto a x1 es igual a 2x1, ¿sí? Y la derivada parcial de s de x con respecto a x2 es 2x2, ¿sí? Y mi campo vectorial, como bien lo tenía acá arriba, es f1 es igual a x2 y f2 es igual a menos x1, ¿sí? Si ponen toda esa información dentro de esta cuentita, les da esto que hay acá. Y fíjense que esta cuentita me da igual a 0, ¿sí? ¿Qué implica que la proyección del campo vectorial sobre un vector normal a S me da igual a 0? Implica que justamente el campo vectorial es tangente a esas regiones, básicamente. O, dicho con dibujitos, creo que lo tengo más abajo para no hacer mis dibujitos tan feos, básicamente lo que tengo es algo de este estilo. El campo vectorial evaluado en estos puntos es tangencial a S, ¿sí? Fíjense que esto me dio independientemente de cuánto valga S, ¿sí? Porque todavía no puse esta información acá, ¿sí? Para cualquier S de x igual a C, el campo vectorial es tangencial a la trayectoria al conjunto S, a la región S que yo determine, ¿sí? Eso es justamente porque ya sabemos cómo funciona una oscilación periódica, ¿sí? Independientemente de cuál es el radio de mi circunferencia, cuál es el radio C de mi circunferencia, o raíz de C, para ser más exactos, ¿sí? Las trayectorias, como esa circunferencia perdón, tiene radio C, siempre van a ser tangenciales a mi sistema. ¿Qué problema hay en esta definición? Bueno, que imagínense que esta trayectoria corresponde a C2. Si yo tengo una C' que es menor a C2, por ejemplo, esta que de acá, las trayectorias sobre este sistema también van a ser tangenciales, ¿sí? Eso implica que para cualquier S igual a un C, S de X igual a C, tengo una órbita cerrada en mi sistema, ¿sí? Porque el campo vectorial es tangencial justamente a esa región S de X, ¿sí? Por lo cual, acá vemos una de las principales limitaciones de este teorema, que se cumple porque, al ser tangencial, las trayectorias de sistemas no van a escapar de la región que yo determine, ¿sí? Pero, por más que se cumplan las condiciones del teorema, el teorema no nos dice que esa órbita periódica sea única, ni que sea un ciclo límite siquiera, ¿sí? Por lo tanto, si se cumplen las condiciones del teorema, lo único que podemos garantizar es que dentro de mi región D va a existir una solución periódica, por lo menos una. En este caso tengo infinitas soluciones periódicas, que es la definición que yo estaba dando. Por lo tanto, la observación, el criterio no nos dice nada sobre la unicidad de la órbita periódica, ¿sí? Y en general, uno hace esta clase de análisis para determinar ciclos límites, ¿sí? Así que esa es una de las principales limitaciones. Ahora sí, vamos a analizar un poquito qué sucede con un oscilador que tiene un ciclo límite, que ya sabemos que tiene un ciclo límite, que lo vimos, es uno de los ejemplos que estuvimos viendo al principio de la clase, escrito de forma genérica con alfa y beta como parámetros variables, ¿sí? Bueno, en general, y esto lo van a tener que hacer bastante en la práctica, ¿sí? Uno suele trabajar, cuando quiere analizar soluciones periódicas o oscilatorias, uno suele trabajar con un cambio de coordenadas, ¿sí? Pasa del sistema de coordenadas originales del sistema x1 y x2 a un sistema de coordenadas polares, ¿sí? Donde R es definido como raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado y θ es definido como la arcotangente, si mi memoria no está mal, de, y acá siempre me confundo, x2 sobre x1. ¿Sí? Si yo aplico esta transformación al sistema, ¿sí? Puedo encontrar un sistema transformado en sus coordenadas polares, ¿sí? Obviamente, esta es una redefinición de los estados. Pasé de tener estados x1 y estados x2 a estados r y θ, ¿sí? Esto es algo que lo van a tener que hacer en la práctica, así que
aunque sea una vez, y suele aparecer en el examen o algo, suele aparecer una de estas transformaciones. Bueno, ¿todos saben cómo obtener el sistema transformado de esto? Simplemente hay que calcular la derivada de R, ¿sí? R punto va a ser igual a la derivada de esto que hay acá, que, bueno, por regla de la cadena es 1/2 por... eh, esto me queda -1, o sea, 1 sobre raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, ¿sí? Fíjense que esto que hay acá adentro es igual a R, multiplicado la derivada del argumento, donde la derivada del argumento es simplemente 2x1 más 2x2. Me faltó algo por el tiempo, ¿no? x1, 2x1 por x1 prima, ¿sí? Regla de la cadena otra vez, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Si tenemos la derivada de x1 al cuadrado con respecto al tiempo, es igual a la derivada de la función, 2x1, por la derivada del argumento, x1', ¿no? Regla de la cadena. Más 2x2 por x2'. ¿Sí? Reemplazando x punto por x punto, podemos acomodar todo para llegar a algo de esta forma, donde R es igual a esto. ¿Sí? Esta transformación de coordenadas polares es muy útil cuando analizamos sistemas oscilatorios, porque justamente nos dice cómo varía el radio y cómo varía el ángulo de la trayectoria, básicamente. ¿Sí? Bueno, fíjense que bajo esta transformación nos da información sobre el radio, como bien decíamos, que depende del radio actual para saber cómo evoluciona el radio siguiente, ¿sí? Y nos da la información de la rotación, de la velocidad de rotación de nuestro sistema, donde acá vemos que tiene un comportamiento oscilatorio, porque la velocidad de rotación, independientemente de lo que haga el radio, la velocidad de rotación es siempre constante, siempre rota con la misma velocidad. ¿Sí? Si se incrementa o decrece, va a depender exclusivamente de esta ecuación que hay acá, pero nosotros ya sabemos que el radio de esta transformación, de esta trayectoria, perdón, el θ, o sea, el ángulo, va a ir oscilando. ¿Sí? Después, sobre el final de la clase, si quieren hacer un repaso de alguna transformación de prueba, la hacemos sin ningún problema. ¿Sí? Es mucha álgebra, por eso no la hago acá, porque se pierde la idea, pero bueno, es bastante, se puede llegar bastante sencillo. ¿Sí? Esta transformación es una transformación que vamos a usar bastante. ¿Sí? Básicamente es escribir el sistema en sus coordenadas polares. Bueno, ¿qué tenemos que analizar para poder usar el teorema de Poincaré-Bendixson o el criterio de Poincaré-Bendixson? Lo primero y principal es analizar si esto tiene puntos de equilibrio. ¿Sí? Bueno, esta ecuación es por ahí un poquito más complicada, determinar si tiene punto de equilibrio. ¿Sí? Habría que ver dónde, ¿sí? Pero esta ecuación por ahí es un poquito más sencilla de ver dónde hay un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es básicamente donde R punto es igual a 0. Y esto se da para R igual a 0 o no, ese es el único punto, ¿sí? Porque R igual a 0 con θ igual a -1, ¿sí? Esto, en el diagrama de fases, es un punto con radio 0 girando. Un punto girando es un punto, ¿sí? Independientemente a qué dirección apunte el punto, sigue siendo un punto, ¿sí? Ahora bien, R igual a beta, ¿es un punto de equilibrio? No, porque R igual a beta, girando, me da una curva, me da algo que se está moviendo. ¿Sí? Ese algo que se está moviendo implica que, por más que R punto sea igual a 0, como θ no es igual a 0, el sistema permanece en movimiento todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, R igual a beta no es un punto de equilibrio. ¿Sí? El único punto de equilibrio que hay es este que hay acá.
radio igual a 0, que el radio igual a 0 implica, obviamente, que x1 y x2 son igual a 0, o sea que el único punto de equilibrio es el origen. Esto lo podemos poner acá para verificar, obviamente, siempre. Bueno, ¿por qué quiero saber el punto de equilibrio? Bueno, porque si quiero plantear una región alrededor del punto de equilibrio para ver si tiene ciclos límites, me sirve la información de si es estable o si inestable para saber si lo tengo que sacar de mi conjunto o lo puedo dejar. Y en particular, si, bueno, calculan el jacobiano de mi sistema y lo evalúan en el origen, ¿sí? Terminan dando con esta matriz cuyos autovalores, ¿sí? Tienen esta forma, donde si alfa y beta son mayores a 0, la parte real de mi sistema es mayor a 0. ¿Sí? En particular, solo si alfa es mayor a 0, ya el sistema me da mayor a 0. Me da, perdón, inestable. ¿Sí? Autovalores con parte real positiva son autovalores inestables. ¿Sí? En particular, como esto tiene una componente imaginaria, va a ser un foco inestable. ¿Sí? Bueno, ahora sabemos que mi punto de equilibrio que tenemos en el origen es inestable, así que me puedo despreocupar de ese punto de equilibrio y solo voy a analizar qué pasa con una región T que contenga, bueno, a todo el punto de equilibrio y demás, porque el punto de equilibrio es inestable, así que no me molesta. ¿Qué región D voy a utilizar? Bueno, la definida por una circunferencia. ¿Sí? Solamente que la voy a parametrizar en función del radio, por tanto, planteo S de x igual a x1 más x2 al cuadrado igual al radio cuadrado, ¿sí? Y voy a definir mi región D como, bueno, acá lo llamé C y C, que hace las veces de radio, ¿sí? Y mi conjunto D entonces va a estar definido como todo lo que está dentro de justamente esta circunferencia de radio C. ¿Sí? ¿Cuál es el radio C? Bueno, lo dejo parametrizado para después poder acomodarlo, hacerlo más grande o más chico según me convenga. Bien, vamos a borrar esto para esta C también que quedó muy fea. Esta flechita para ahora sí. Bueno, ¿qué sigue para poder utilizar el teorema? Bueno, tengo que demostrar efectivamente que esta región D es positivamente invariante, ¿sí? Para la región en torno a S no me molesto porque yo sé que, como el punto de equilibrio es inestable, yo sé que las trayectorias en algún punto, si hago esa región lo suficientemente pequeña, las trayectorias van a salir y van a entrar a mi conjunto D, así que ya sé que por esa parte no tengo ningún problema. Lo que me falta determinar es que justamente sobre este límite las trayectorias ingresan a mi región D. ¿Cómo hago eso? Bueno, de vuelta, viendo cómo es la proyección de mi campo vectorial sobre un vector normal a la superficie S, ¿sí? Dado por el gradiente de S, básicamente, que es la cuenta que ya venimos haciendo. ¿Sí? Tengo que demostrar que esto apunta para el otro lado. ¿Sí? Por tanto, que la proyección de F sobre el gradiente de S es negativa. ¿Sí? Bueno, de vuelta, si hago todas esas cuentas, me queda esta cuentita que hay acá. ¿Sí? Donde, fíjense que, bajo esta definición, yo puedo traer a juego el R, definido como x1 al cuadrado, r cuadrado, sino una raíz por x2 al cuadrado, ¿sí? Si yo pongo esta información de mi transformación acá, ¿sí? Fíjense que lo que yo tengo, esto de acá lo puedo transformar en esto que hay acá. ¿Sí? Donde tengo dos cosas multiplicándose. Algo que depende del radio al cuadrado, ¿sí? El radio es positivo, alfa es positivo, el radio al cuadrado es positivo, alfa es positivo, por lo tanto, este término de acá es mayor a 0, ¿sí? No tengo ningún problema, ¿sí? Me falta determinar el signo de esto que hay acá. Y nosotros de vuelta estamos buscando que esto sea menor o igual a 0 para que las trayectorias apunten hacia adentro. ¿Sí? Bueno, ¿bajo qué condiciones se me da que eso es menor a 0? Bueno, el radio de mi S que estoy analizando, entonces, tiene que ser mayor a beta al cuadrado.
o lo que es lo mismo, radio, que es equivalente a mi C, ¿sí? Tiene que ser mayor a beta. ¿Sí? Si se da esta condición, entonces la proyección del campo vectorial sobre el gradiente va a ser negativa, ¿sí? O sea, va a apuntar hacia adentro y el conjunto de E va a ser positivamente invariante. Fíjense que acá uso un truco básicamente de parametrizar mi región D que estoy analizando, ¿sí? La dejé en función del radio, entonces jugando con el radio, haciéndolo más chico o más grande, ¿sí? Encontré cuál es la condición para que se cumpla que la proyección del campo vectorial sobre la normal de S de X sea negativa. Y eso me da que tengo que hacer mi región muy grande. ¿Qué tan grande? C mayor a beta. Bueno, está el cuadrado, obviamente no va. C mayor a beta para que la proyección me dé justamente negativa. Como me da negativa, el conjunto D pasa a ser positivamente invariante. ¿Sí? Al ser positivamente invariante y al no incluir un punto de equilibrio, o incluir solo un punto de equilibrio positivamente inestable, perdón, tengo certeza que dentro de mi conjunto D va a haber una solución periódica. ¿Sí? En particular, acá es bastante sencillo de calcular porque es una solución armónica, pero con esto garantizo de que exista, independientemente de si la encuentro o no. Entonces, si C es mayor a beta, ¿sí? Entonces va a existir una órbita cerrada dentro de mi D. Bien, que básicamente es esto que hay acá. ¿Sí? Puedo cambiar de, a ver, déjeme si puedo modificar esto fácil. Sí, acá definí un D de 1.5. ¿Sí? Fíjense que eligiendo un C de 1.5, que es el radio de mi circunferencia S de X, puedo lograr que el campo vectorial apunte hacia adentro. ¿Qué pasa si yo elegía un C? Bueno, si yo elegía un radio de mi S de X muy chiquito, vamos a ver si esto nunca lo hice, así que vamos a ver si esto anda. Vamos a 0.5, 0.5, 0.5 y 0.5. Perdón, me moví de carpeta. Vamos a ir a clases y vamos a ir a añadir todo. Está separado por eso. Vamos a ver. No sé si está trabajando o no. ¿Qué le pasó que esto no anduvo? Déjame que. Bueno, evidentemente moví una función. Es muy probable que le haya cambiado de nombre sin querer. No, perdón, estoy en la carpeta de la clase 3. En la clase 2, perdón, estoy en la carpeta de la clase 3. Ahora sí. Bien. Y si vamos al que me interesa, no, este no, al que me interesa, fíjense que si yo elijo una sección S de X, con un radio menor a beta, que beta es 1 en este caso, y el radio que lo elegí es 0,5, fíjense que ahora el campo vectorial, en vez de entrar, está saliendo. ¿Sí? Entonces, para esta región S, el sistema no es positivamente invariante, ¿sí? Porque los trayectorias salen de S. Si yo arranco acá, las trayectorias van a salir. ¿Sí? Jugando con ese parámetro de radio, lo puedo ir agrandando poco a poco hasta encontrar la condición que se daba con
el radio mayor a 1, como es el caso de 1.5, donde justamente ahora las trayectorias, en vez de salir, van a empezar a entrar. Entonces, para ese tamaño de región, bueno, garantizo que esa región es positivamente invariante. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, la clase que viene, si quieren, lo repasamos un poquito, por si quedó algo dando vuelta, pero eso sería básicamente lo que tenía para hoy. La clase que viene nos quedan ver dos teoremas más, que son el teorema de Bendixson, y no es un teorema, es una teoría más general, pero lo usamos para esto, que es la teoría del índice, que son, a diferencia del teorema de Poincaré-Bendixson, son dos teoremas o dos criterios que nos permiten determinar cuándo en un sistema no va a existir ciclo. Acuérdense que estos teoremas en general van en una dirección. Si se cumplen esas condiciones, implica, para este caso, por ejemplo, con Karen-Bendixson, si tengo un conjunto D positivamente invariante, ¿sí? Que no contiene punto de equilibrio, entonces dentro de ese conjunto D va a haber un ciclo límite, pero que haya un ciclo límite no implica que haya un conjunto positivamente invariante. ¿Sí? No van en ambos sentidos. ¿Sí? Si yo demuestro una cosa, no implica que esté demostrando que el sentido, que el razonamiento inverso existe, ¿sí? Lo único que me está diciendo este sistema es que si yo encuentro una región positivamente invariante, tengo 100% de certeza de que dentro de esa región positivamente invariante, que no contiene punto de equilibrio, va a existir un ciclo límite. La clase que viene vamos a ver dos teoremas que hacen un poquito lo opuesto. Bajo ciertas condiciones yo puedo garantizar que mi sistema no va a tener ciclos límites, ¿sí? Que es lo general, salvo que necesito oscilaciones dentro de mi sistema, en general uno trata de utilizar en mayor medida, ¿no?